Alejandro Linares ha trabajado con nosotros muchos años en Brújula Internacional, es periodista y analista internacional. Y tenemos que comenzar con la pregunta del día en todos los medios de comunicación del mundo, eso que llaman la revolución de las tarifas o la involución, porque pareciera que Estados Unidos con esto va a regresar a situaciones superadas y el mundo está complicado, los europeos, los chinos, los rusos, el tercer mundo. ¿Cómo ves esta situación? Sí. Bueno, embajador, la noticia usted la conoce perfectamente. El presidente Donald Trump ha iniciado lo que muchos han denominado como una guerra comercial de escala global al imponer aranceles de 10% a distintos países que se van a ir incrementando progresivamente. En el caso de la Unión Europea está previsto que lleguen al 20-24% y en el caso de China al 30-34%. Esto, por supuesto, ha generado un efecto dominó que ha golpeado las principales bolsas y los principales índices mundiales. Hoy, por ejemplo, el Standard & Poor's está en números rojos, está básicamente a la baja. Ahora, ¿cómo veo yo esta tanda de aranceles que ha impuesto el presidente Trump? Yo lo veo más que como una realidad fáctica, como una táctica que le permitiría al presidente Trump llegar a la mesa de negociación con una posición de ventaja, en una posición de ventaja. ¿Por qué? Porque los aranceles los conocimos el sábado pasado y tres días después, varios países, por lo menos medio centenar de países, estaban ya en contacto con Washington solicitando negociar esos aranceles. El hecho de que esto haya ocurrido es lo que me hace pensar que en efecto es una táctica de Donald Trump para incitar la negociación y para llegar a esa negociación desde una posición de fuerza, para llegar a esa negociación con ventaja. Ahora, algunos señalan que se hace un daño a los Estados Unidos perder esa visión de modelo de liberal, de libertad, un poco lo ha inspirado también con los franceses Claro. y Occidente, y una especie de confrontación desmedida con China, tal vez con alianzas como Rusia, que no le entiende muy bien la lógica de Estados Unidos. Claro. A ver, para empezar, esa ruptura con esa cultura multilateralista que ha tenido Estados Unidos durante los últimos años, lo primero que ha hecho es que Estados Unidos le dé la espalda a sus principales socios, que son los países europeos, los países que integran la Unión Europea. De hecho, hace poco, principales figuras, principales autoridades de la Unión Europea decían: nuestro principal socio en el mundo nos ha dado la espalda, nos ha traicionado. Entonces, esa es la principal consecuencia de esa ruptura con el multilateralismo al que nos tenía acostumbrados sí, a todos Estados Unidos. Ahora bien, con relación a este acercamiento que ha tenido el presidente Trump con Vladimir Putin y con Rusia, yo lo evalúo como una táctica que pretendería hacer a Rusia más cercana a Estados Unidos y más lejana a China. Eso con la intención, por supuesto, de debilitar a China. Si nosotros asumimos como cierta esa idea, llegamos a la conclusión de que ese acercamiento de Trump a Putin y de Washington a Moscú es meramente estratégico y lo que busca es que Rusia, más que refugiarse en China, se aleje de China, por supuesto, para restarle peso a Pekín. Uno de los politólogos y padres de la política moderna, el príncipe Maquiavelo, le decía a Maquiavelo: el príncipe trata de, cuando tienes dos enemigos, de aliarte con el más débil para destruir al más fuerte y después destruir al más fuerte. Es posible que sigan esa técnica, como en la caso de Vietnam, que prefirieron retirarse dejando a los chinos por el avance que tiene la Unión Soviética. Es parte de estrategia, pero en otros escenarios también Francia, con la situación de Le Pen, la situación de confrontación con Estados Unidos, los nuevos proyectos de la defensa europea. A ver, en el caso de Francia, y no nada más de Francia, de otras potencias europeas, estamos hablando, por ejemplo, de Alemania, estamos hablando incluso de los países del sur de Europa, de Italia, de España, de Portugal. Europa queda de alguna manera debilitada
cuando Estados Unidos le da la espalda. Mencionaba usted la materia de defensa, porque Estados Unidos no es solo un socio comercial importante para Europa, es también un socio clave en materia de seguridad y defensa. Hay que recordar que Estados Unidos forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, es quizá el país que más dinero le aporta a la OTAN, y tener esta riña entre Washington y Europa, entre Washington y los socios europeos, puede llegar a debilitar esa alianza militar. Y eso, por supuesto, que no le conviene a Europa en un contexto en el que hay una guerra activa en Europa del Este. Me estoy refiriendo a la guerra de Rusia en Ucrania, que si bien se está negociando, porque es cierto, hay contactos y hay conversaciones para tratar de hallarle una solución definitiva a esa guerra, lo repito, es una guerra que está activa, es un conflicto que está activo, y mientras esté activo representará sin duda una preocupación para el resto de Europa. No dejemos del lado de América Latina en el análisis qué está pasando con Argentina y con Milei, la situación de México y los problemas de frontera, Canadá y la nueva situación frente a Trump, e incluso las elecciones en el Ecuador, la situación de Colombia y, por supuesto, el petróleo en Venezuela. Claro. Bueno, me hace usted realizar un recorrido muy rápido por toda la actualidad latinoamericana, o más bien por la actualidad americana. Comencemos por el caso de Canadá. En Canadá se ha dado un cambio de gobierno, salió el que ahora es ex primer ministro, el señor Justin Trudeau. Hay un nuevo primer ministro que ha intentado cerrar filas ante la aparente o las aparentes amenazas que se han proferido desde Washington, desde Estados Unidos. En el caso de México, hay que resaltar que México es al día de hoy probablemente el único país que se ha salvado de los aranceles de Donald Trump. Y esto hay que reconocérselo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a esa mano suave, a esos guantes de seda con los cuales Sheinbaum ha logrado entenderse con Donald Trump. Si seguimos bajando, vemos que, como usted decía, por ejemplo, en Ecuador estamos en medio de un proceso electoral, un proceso que está enfrentando al actual presidente, el señor Noboa, con una delfín del correísmo, una mujer que representa, encarna lo que es el correísmo, ¿no? Y en el caso de Argentina, estamos viendo que hay una revolución, al menos en lo económico, porque el presidente Javier Milei, a través de medidas que pueden ser discutibles, las pudiésemos discutir, las pudiésemos debatir, a través de esas medidas ha logrado lo que muchos están calificando el milagro económico, que es detener, por ejemplo, la hiperinflación, e incluso lograr que el Fondo Monetario Internacional se muestre abierto a hacerle un nuevo préstamo a Argentina. Un último minuto, simplemente una referencia al tema de Guyana. Venezuela siempre ha insistido que el Acuerdo de Ginebra es la base fundamental. Guyana judicializó el caso, lo llevó a La Haya, está con declaraciones muy duras frente a Venezuela, y es un territorio que nos pertenece históricamente. ¿Qué comentario tiene? Sin duda, el Esequibo tiene que seguir siendo reclamado por Venezuela y por sus autoridades. Hasta que se demuestre lo contrario, el Esequibo es un territorio venezolano. Usted lo ha dicho, Guyana judicializó el tema. Guyana llevó el tema a la Corte Internacional de Justicia y básicamente hizo que Venezuela tuviese que acudir a ese tribunal. Pero esa no es la salida que está dentro de lo que se acordó en Ginebra. El texto de Ginebra, embajador, es muy, muy, muy claro. El texto de Ginebra dice que las partes harán todo lo necesario para hallar un acuerdo que sea fructífero para ambas partes, que satisfaga a ambas partes.
Mientras eso no se cumpla, no se le ha dado cumplimiento a la letra del acuerdo y por tanto no se puede o no se debería salir del acuerdo de Ginebra. Por lo tanto, la actuación de Guyana se ha sí, salido, extralimitado y se ha salido de lo que está escrito en el acuerdo de Ginebra. Y bueno, hoy por hoy estamos en un contencioso que estoy seguro las autoridades venezolanas, con su asesoría, por supuesto, sabrán cómo sacar adelante. Por cierto, en el Universal de ayer, en la página de opinión, hacemos un largo artículo sobre no solamente Guyana y la reclamación venezolana, sino Argentina también, que está reclamando 12.000 kilómetros cuadrados en las Malvinas. Nosotros somos 160.000 kilómetros que reclamamos y que fueron raptados en la época imperial de Gran Bretaña, con lo cual estamos uniendo esfuerzos en América Latina para acabar con los vestigios del colonialismo. Gracias a nuestro invitado de siempre y analista Alejandro Linares, y seguimos con una referencia más adelante al acto en la Universidad Central, en el aula magna, con motivo a la canonización de José Gregorio Hernández. Ya regresamos.